Saludos. Existen varias teorías que se aplican a la educación a distancia y entre ellas es la teoría de la andragogía. En esta presentación estaremos discutiendo sobre la teoría de la andragogía. Objetivos: discutir las bases de la teoría, discutir las características principales, analizar el rol del estudiante en la teoría de la andragogía, analizar el rol del facilitador en la teoría de la andragogía y discutir actividades de enseñanza que pueden llevarse a cabo en acorde a la teoría de andragogía. ¿Qué es la andragogía? Pues la andragogía se enfoca y se ocupa del aprendizaje en adultos tomando en cuenta los aspectos humanos. Utiliza técnicas de aprendizaje para enseñar a los adultos. Las técnicas son bien importantes ya que no todos los individuos aprenden de igual manera. Los niños aprenden de una forma completamente distinta a la de un joven o un adulto y así sucesivamente. El precursor de la teoría andragógica fue Malcolm Knowles. Fue un educador americano y director de la División de Educación para Adultos de la YMCA en Boston. Consideraba que los adultos necesitaban ser partícipes activos de su aprendizaje. En cuanto a la historia, tenemos que el concepto de andragogía data desde el 1833, cuando Alexander Kapp, un maestro alemán, lo utilizó para describir la educación ofrecida por Platón a sus alumnos. Edward C. Linderman fue el primer norteamericano en introducir el término andragogía en uno de sus libros. En 1970, Malcolm Knowles, considerado como el padre de la educación de adultos, introdujo la teoría andragógica como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender y presentó su modelo andragógico en su libro La práctica moderna de la educación de adultos, Andragogía contra Pedagogía. ¿Qué características principales tiene la andragogía? Además de todas sus características, vamos a discutir 4. Número 1, la principal es la necesidad de aprender. El adulto, al tener una madurez emocional que otras edades, o comparado con otras edades, se enfoca en el deseo de aprender y suele ser mucho más responsables. Y por lo general se motivan en torno a sus necesidades e intereses. Es decir, que cuando ya uno tiene una edad más adulta, pues uno siempre está bien enfocado en lo que quiere hacer y en lo que debe cumplir. Libertad de aprender. Los adultos aspiran a autodeterminarse. Por lo tanto, las relaciones a establecer en el proceso han de ser comunicativas y bidireccionales. Bidireccionales se refiere, ¿verdad?, al facilitador y al alumno, a ese adulto. Autoconcepto del individuo. Necesitan ser responsables por sus decisiones educativas al mismo tiempo que involucrarse en la planificación y evaluación de su instrucción. Así que en este caso el adulto es más autodidacta, es más individual. Aprende de forma sola, pues utilizando unas guías. Aprende transformando la experiencia. El aprender transformando la experiencia es transformar la experiencia previa en un aprendizaje. Es decir, si por ejemplo es un adulto que ya está trabajando, por ejemplo un enfermero o una enfermera y quiere continuar a nivel de maestría o doctorado en enfermería, pues utiliza esas experiencias previas de ese trabajo y de su vida para colocarlas y
así aprender más en los cursos que está tomando y las trae también a modo de ejemplo para enriquecer a los demás. El rol de facilitador en la teoría andragógica. La función del facilitador es orientar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un vehículo que motiva al estudiante con su profesionalismo y experiencia para transformar y adquirir nuevos conocimientos. Interactúa de forma igual con el estudiante. Esto se llama una relación horizontal. Y en este caso el facilitador debe ser flexible, entender las necesidades de los adultos, de los estudiantes, y eso se llama, ¿verdad?, tener empatía, analizar la situación cual sea que el estudiante tiene y ser flexible con esa situación. El rol del estudiante. Participa de manera activa en el proceso, tanto con sus compañeros como con el facilitador. Es un ser activo en cuanto a sus deberes, derechos y respeto colectivo. La opinión del estudiante es válida y respetada. ¿Qué ejemplos de actividades podemos tener o podemos incluir para este adulto en su aprendizaje? Pues tenemos varios. Vamos a discutir dos. Estudios de casos. Los estudios de casos ayudan a presentar en forma resumida la discusión de una situación real. Y esto lleva a cabo un ambiente colaborativo. Los estudios de casos son muy buenos porque hacen que el estudiante analice, y son situaciones reales y analiza, ¿verdad?, toda esa situación que ocurrió y las puede traer a su escenario de trabajo o a su escenario familiar o de la vida diaria. Y tal vez puede mejorar algún proceso, ¿verdad?, o tener una información extra en relación a esos estudios o a ese tema. Resolución de problemas. Esto estimula el pensamiento crítico y direccional en la toma de decisiones. Así que en este caso, el adulto, al tratar de resolver problemas, pues utiliza mucho, ¿verdad?, lo que es el conocimiento y su juicio crítico. No todos los problemas se solucionan de igual forma. Hay personas que, ¿verdad?, tienen distintas alternativas de solucionar un problema. Y esto se da mucho en los grupos, ¿verdad?, en las discusiones de grupos. Se presenta un tema y cómo se va a resolver y ellos traen, ¿verdad?, la discusión y las posibles soluciones al mismo. Hasta aquí esta presentación. Aquí tenemos las referencias y muchas gracias.